nuestro espacio sobre economía y negocios, región económica. Vamos a hablar hoy de dos problemas estructurales de la economía chaqueña que tienen que ver con lo fiscal y desde allí con lo productivo y con la generación de servicios. Vamos a hablar del déficit del sistema previsional y su derrame en la situación de las empresas prestacionales de la salud pública provincial, del sistema de seguridad social y del sistema de salud pública administrado por las obras sociales y efectuado por los prestadores privados. También vamos a hablar de otro problema estructural de la economía chaqueña, que es el déficit energético, el problema de la ecuación económica de la empresa, el endeudamiento estructural a la que está sometida. Dos cuestiones que tienen que ver con la política y con la economía, que no son culpa del actual gobierno, pero que son responsabilidad en su gestión y en su solución. La situación del sistema eléctrico de la provincia estructuralmente es muy comprometida y es realmente alarmante. Asistimos esta semana a la profundización de los operativos de control respecto de los suministros no registrados, esto es, la gente que hurta energía eléctrica, que se cuelga directamente de la línea o que tiene parte de sus consumos derivados fuera del medidor. Esto, en el principio de la gestión, fue anunciado como una meta institucional, bienvenida fue, porque representó, según se dijo desde el gobierno y la administración de la empresa, el 54% del total de los abonados. La profundización de esta política de control arrojó esta semana una serie de comercios y de empresas que mostraron infracciones al respecto. La política de la empresa desde hace muchos años es ya no procesar penalmente al ladrón, al quien se ha colgado del sistema eléctrico sin pagarlo, sino hacerle una multa administrativa en el denominado ahora recupero de consumos no registrados, y que ha sumado, a partir de la impronta de la provincia y a partir de la iniciativa de salir a volver a controlar, de volver a salir a controlar, unos 1.500 nuevos usuarios, lo que por cierto es una cantidad casi efímera de frente a la cantidad de usuarios que tiene y la magnitud que tiene la empresa provincial. Pero la situación estructural está dada en función de números generales que podemos resumir claramente. En principio, la factura mensual con CAMESA, con la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico que SECHEP debe pagar sí o sí, asciende en promedio en el último mes a 12.000 millones de pesos. La recaudación de la empresa genera solamente 8.000 millones de pesos. Esto hay que entenderlo desde también la composición de la factura. El 22% de esto, había cuenta de unos 1.600 millones de pesos, están referidos a la obligación que tiene la empresa de afrontar cargas provisionales, de afrontar impuestos provinciales y nacionales. El otro 10% tiene que ver con el valor agregado de distribución, esto es la marginalidad que suma la empresa a los consumos para poder afrontar los costos que tiene que ver en la operación y que tiene que ver también con la inversión fija, porque la inversión es siempre necesaria en materia eléctrica, dado que los consumos siempre tienden a expandirse. El otro problema es la pérdida técnica, que a nivel país y a nivel distribuidoras se analogiza en el término del 10% de la facturación. El problema central también está en la pérdida no técnica, esto es simplemente el hurto de usuarios que se cuelgan de la red y que en promedio nacional está considerado normal en términos de un 12, un 14, y que SECHEP registra mucho más del 16%. Los números son simples, 4.000 millones de déficit, de los que evidentemente se derivan pagos, se retrasan los pagos a CAMESA, se retrasan también los pagos a proveedores, se retrasa la inversión y ni hablar de la carga impositiva. No solo está el problema en los consumos eléctricos, sino también están en el de vengados y organismos de la provincia y otras organizaciones no gubernamentales que no pagan los consumos eléctricos. Hablamos de este panorama con Hilario Vistoletti, presidente de SECHEP. De nuestro nivel puedan tener, Avanzando en este sistema, algo que siempre estuvo vigente en la empresa, que durante los últimos años había desaparecido, un sector que lo tienen todas las empresas de energía del país, porque todas las provincias tienen pérdida en su sistema de distribución de energía, y acá había desaparecido. Hasta desapareció lo que me llamó la atención, el 0800. Nosotros fuimos, en su momento existía un 0800 para hacer denuncias de conexión irregulares, desapareció, lo sacamos al 0800. Es decir, que había una sensación de que estaba en lo que hacía conexión irregular, era campo liberado. Cada uno podía hacer
lo que quería. Entonces, a partir de ahora, en realidad la idea es volver a la normalidad, y la normalidad es que se tiene que controlar todas aquellas conexiones que no son regulares. Como se ve luego de las palabras de Vistoletti, este es un problema estructural de la economía chaqueña que también se refleja en el resto de las distribuidoras provinciales y privadas del ámbito nacional. Allí, Camesa acumula una deuda con los generadores de la energía eléctrica por el orden de los 700.000 millones de pesos, lo que explica gran parte del superávit financiero anunciado la semana pasada por el gobierno del orden de los 250.000 millones. Se lo logró sin pagar la luz. Este es un problema estructural que tiene que ver con las empresas generadoras de energía, donde se concentra buena parte del movimiento económico del país y donde se concentra, por cierto, un factor importantísimo en su dinámica, que en esta semana han acusado problemas ya no de balance, sino operativos mismos por la acumulada deuda del gobierno nacional, que ha salido a proponerles un bono de 15 años para pagar la enorme deuda acumulada, porque Milei no paga la luz.